26 de marzo, 3:47 p.m. Voy a repasar en esta tarde brevemente cuáles fueron las tropas que atacaron de diferentes maneras a nivel congresos, parlamentos, y cuál fue la estructura en la cual los caldeos, los medo-persas y Occidente siguieron y siguen atacando por medio de federativos que permanecen en aires de Buenos Aires y muy probablemente de otros lugares de América. Se afirma que, sin lugar a dudas, el espíritu anarquista es íncito. España puede explicar un poquito más el término, en el hombre desde su aparición en la Tierra como especie diferenciada. Sin lugar a dudas son aires insípidos, la palabra se relaciona a nivel fonético, donde pareciera que son aires normales, pareciera que son espíritus normales dentro de los circuitos de la sociedad social, pero se puede verificar por medio atómico convencional que son individuos que carecen de existencia y aparecen y desaparecen dentro de la esfera de los aires. Eso está totalmente prohibido en la naturaleza del planeta Tierra y lamentablemente se siguen encontrando a federativos, tanto federativos de las federaciones de fútbol como federativos federales que quieren seguir continuando con los circuitos anarquistas. Eso ya ha quedado en el pasado, si bien una novena se hizo naturalmente parecida aquí en todos estos territorios, no es posible avanzar con estos tipos de modelos estructurales que han llevado a la quiebra del continente. Su significado más remoto está referido a la oposición individuo-grupo-autoridad. Hay algunos que militan falsos videos donde parecieran ser promotores del equipo. No hay equipo, hay oposición de individuo-grupo-autoridad, donde el liderazgo de algunos, carentes de especie, mueven a otros, donde esos otros se parecen o son de especie contravencional y incitan a que la autoridad se deshaga en las estructuras nacionales. ¿Cómo es que hacen eso? Poseen cierta naturaleza antropofagia, son antropófagos, donde lo que les interesa es la carne humana. Y uno sale a comprar, uno va a dar una vuelta en el shopping, uno viaja hasta el río y siempre aparecen con un solo propósito: ser el viento albiceleste, ser el Babilonia o Rapiña, o prevalecer de una manera bestial donde la respiración misma no es de América. Estos individuos se mueven en grupo y van contra la autoridad. Se entremezclan en una serie de valores que indican la necesidad de una comprensión no siempre aprobatoria del juego de los factores anteriores señalados. Pareciera que permanecen y pertenecen a una serie de valores nacionales, estructurales y sobre todo de autoridad cuando uno ve que portan armas, pero no lo son. No es aprobatorio ese tipo de poderes. Ese modelo careció. Y es allí donde el anarquismo va perdiendo totalmente vitalidad en estos aires de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. La pareja, individuo, grupo, comunidad, es siempre aceptada por todos los integrantes como una necesidad inevitable, aunque se cuestionen con mayor o menor intensidad algunos de sus presupuestos básicos. Es muy, pero muy difícil. Había algunos directores técnicos que decían que les gusta atacar en, de una manera táctica, llegaban por tres de un sector, tres de otro sector, entonces y hacen olvidar el término técnico, donde es una manera de ataque muy pero muy interesante, pero es una manera de prepotenciar
por así decirlo, la manera del juego y donde se parece a definir de una manera casi abrupta. El juego bonito que tanto se proclamaba parecía que solamente quedaba en señales. Y es allí donde estos individuos imponen en la sociedad el grupo, el individuo y la comunidad como un presupuesto básico de existencia para subsistir con modelos anarquistas. No hay autoridad, no hay posibilidad de derrotar la democracia natural, ya que se proclaman naturalistas. Lo que me voy a leer ahora carecen de naturalismo auténtico, ya que no reúnen tales características de libertad. Es precisamente en relación a esto en donde emerge un tercer componente que genera diversos grados de resistencia, en que el hombre es producto de una evolución que lo acerca cada vez más a grados superiores en su conformación, y que si se aceptaran como en un pasado se presentaron como formas organizativas rudimentarias con referencia a las del presente y mucho más deficientes si la comparamos con el de futuro previsible, o con mucho gusto en decir con los de los futuribles, es probable de que muchos sean engatusados con esos aires del pasado, el presente y el futuro del hombre como una autoridad anarquista. En periodos transitados de la historia han existido etapas en donde las organizaciones sociales aparentan un grado de perfección, pero ponen en duda los criterios que evolucionaron y hacen referencias y se comparan en muchas maneras actuales y presentan claras ventajas que nos sumergen en, que nos sumergen en la perplejidad. Lamentablemente todo pasa por una cuestión de especie, y en esa evolución de las organizaciones sociales donde parecería una perfección principalmente biológica y posteriormente hasta de imagen, es que se debe evaluar cuál es la estructura, el motivo de la gobernabilidad en los diferentes tipos de modelos gubernamentales en los países. Basta hacer referencia a la democracia griega, o la irlandesa, o el proceso suizo, donde fueron líderes de anarquía. Grecia hace horas ha comunicado de que continúan estudiando no solamente estos videos, sino el timeline, para poder revertir los orígenes de la anarquía. Irlanda, juntos o separados a Gran Bretaña, siempre intentando ser independencistas, y cuanto menos se daban cuenta, se encontraban embuidos en tipos de vientos intercontinentales que se llevaban la pureza de las niñas. Fue tanto así que llegó el proceso a Suiza, donde alejados de ideales de Suecia, permanecieron y permanecen federativos, como un vicio a mantener constantemente a todos atados a hilos convencionales, lejos de los suspensores, un esclavismo totalmente evitable para que la anarquía no llegue. Hace menos de 5 días, 6 días, dijeron que la mayoría en tiempo récord perdieron la vida por prácticas federalistas de los anarquistas, por procesos que no debían haber existido, pero que existen a través de un esclavismo letal, que no es posible aprobar en ninguna manera de vida en los países que han adquirido el canon natural. Importante, en función del tema específico, es concentuar el espíritu anarquista, no el anarquismo sistemático en relación con la dialéctica o en el significado de la autoridad en el discurso histórico, porque ahí no encontramos fundamento alguno para el anarquismo. El espíritu anarquista, al margen del anarquismo sistemático, que es un desarrollo que no ha tenido ningún éxito, es el problema que se sigue viviendo por estos
por estos momentos y en estas actitudes. Esto quiere decir, en otras palabras, que el espíritu anarquista fue revolucionado a través de las distintas épocas, interrelacionándose con las distintas manifestaciones de la autoridad y sustancialmente con la evolución de las fuerzas productivas hasta configurar el anarquismo que conocemos en la actualidad. Se fueron haciendo parte y tomando los sistemas. Hay contravencionales que dicen que ellos fueron los que desarrollaron el sistema, pero hay otros que dicen que robaron el sistema y eso es lo que creo, le robaron el sistema digital mientras iban deshaciendo a los seres humanos. Y hoy hay como una disputa constantemente con los contravencionales porque no tienen dominio de las imágenes, de las multimedias, de la información, ya que cuando se va a ver si hay una estructura de modelo líder, individuo, autoridad, comunidad, solamente encontramos anarquismo, que es el espíritu constante para poder apropiarse de los circuitos del sistema, pero esa apropiación es a través de personificaciones. Esas personificaciones desde caldeos, medopersas, espíritus carcelíficos, lamentablemente motos y los tesoros metidos, y toda clase de figura colorífica en la cual la mente relaciona inmediatamente como algo subsecuente. No es posible seguir con esos tipos de modelos aquí en América, sin lugar a duda, en cualquier lugar del mundo donde así lo decida. Es indudable que la doctrina anarquista de los últimos grandes pensadores de esta corriente necesitaban un marco propicio que le brindó la revolución industrial del sistema capitalista de producción, que por ella entronizaron para poder fructificar en sus más importantes concepciones. No hubo en la historia un mayor desarrollo en el marco que se brindó en la revolución industrial y en los modelos capitalistas. Y es allí donde se metieron a imponer biología apócrifa y muchísimos hombres y mujeres no sabíamos que estábamos aplaudiendo a reptiles, a belcebúes, a demonios, y quisieran seguir, quisieran prevalecer, quisieran estar, quisieran seguir consiguiendo cosas, minitas, dicen algunos. No es posible seguir con esas corrientes que ya no tienen, ya caducaron, ya son ilegales por estas latitudes. De acuerdo a esto, no es posible pensar que el ideario anarquista, al cual hoy lo conocemos, pueda haber hecho su aparición en los imperios teocráticos de la Edad de Bronce, o en las civilizaciones griegas o romanas, o en la Edad Media, o en la época moderna, sino, como muchos autores encuentran antecedentes en el pensamiento teocrático de cada una de las etapas de la historia. Mientras en la Edad de Bronce y en las diferentes civilizaciones era una práctica habitual la burla al canon bíblico, pero una propaganda constante de que eran teocráticos, no se les puede dar cabida a esos conceptos. La estructura que mantuvieron los jóvenes a nivel pensamiento teocrático en cada una de esas etapas es que se les computa de que no fueron anarquistas, de que no fueron a la manipulación de espíritu para prevalecer en los sistemas, de que no les interesa el falso equipo, sino el verdadero equipo. Pensamos que es natural que así sea, porque en todas las épocas que la autoridad se corporizó, encontraron resistencia y unas veces velada y otras manifestadas en individuos o grupos de pensamientos independientes, y esta oposición pone en descubierto una de las imperfecciones fundamentales de la sociedad. En concordancia con las ideas más aceptadas a través de todas las épocas, es imposible concebir sociedades sin la presencia de gobiernos, pero también es difícil de aceptar que estos realmente velan por el bienestar general sin hacer diferencia en favor de algunos sectores.
todos quisieron, quieren y querrán ser gobernados. Todos quieren tener líderes que puedan apoyarse y dormir tranquilos, pero no es posible a través del anarquismo, no es posible a través del comunismo, no es posible a través de congresos, no es posible a través de congresos que dicen ser la Constitución y el Código. Están llenos de macumbas y esclavistas y aparecen en Ushuaia como si fuera que tomaron un barco y viajaron y hablaron y escribieron. En segundos ese espíritu destruye la naturalidad. El cielo se tiene que retirar por momentos y tiene que esperar que eso disminuya para poder seguir haciendo ciclos naturales sobre la faz de la tierra. Dijo Mas Netlao, la anarquía a través de los tiempos, una historia de la idea anarquista, es inseparable de la historia de todos los desarrollos progresivos y de las apariciones hacia la libertad, el ambiente propicio en que nació la comprensión de la vida libre, propia de los anarquistas y garantizables, solo por una ruptura completa de los lazos autoritarios, siempre que al mismo tiempo los sentimientos sociales, decían la solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, están tan bien desarrollados y tengan expresiones libres. Tenían y tienen nobles pensamientos y nobles intenciones, pero se vuelve siempre al origen de lo que querían ser. Manipulación de espíritu, espiritismo, apariciones de jóvenes por la noche en aviones, murciélagos, y de días llenos de tecnología convencional intentando simular la subversión, el autoritarismo y toda forma de pseudo gobierno se hace como natural. Y la estructura anarquista, siempre pidiendo un guiño, intentan ser en el otro país. El derecho internacional se rompe, las relaciones internacionales quedan totalmente obsoletas e inmediatamente hay que recurrir a la historia de los videos para poder reflexionar con esos hombres y decir, se están equivocando. La frontera está mucho más allá. El aire que uno respira es el aire que tiene que ser de acá, no de allá. La información que llega allá tiene que ser interpretada allá, no acá. El billete que tienen que defender tiene que defenderlo allá, no acá. No puede haber una especulación constante por ausencia de especie, ya que cada habitación tiene responsables específicos. Cuando esos responsables específicos carecen de identidad propia, natural, nacional, venir con el anarquismo que se inició con ideales no justifican el hecho. Hubo un tal Zenón de Sitio en el 365 y el 264 allí en Bolivia, porque es que tuve grandes agarrones con ese jugador que jugaba de 2, que a veces parecía jugar de 6, fundador de la escuela estoica. Estos filósofos creían en una razón que era el sustento de la armonía del hombre consigo mismo y con la naturaleza. Brasil tenía un propósito específico con Zenón. El cosmos estaba constituido, decía, por un orden divino que se manifestaba en materia inerte, y los estoicos en su concepción de la divinidad alcanzaban un auténtico panteísmo. La ley estaba fundada en la razón divina, lo que anticipaba por esta escuela la formulación del derecho natural, decía. Para los estoicos la ley es universal y comprende en consecuencia a toda la comunidad humana
actúa exclusivamente de acuerdo a su sentido del deber impuesto por la ley natural. Lamentablemente por estos lugares, Italia, Grecia, todos esos filósofos han carecido, sin lugar a duda, aparte del parte médico, neurológico, psicológico, psiquiátrico y sanguíneo que se pueda llegar a dar de los profesores de filosofía, principalmente en este país, en los caídos Argentina, que han totalmente sido derrotados por advenimiento. Filósofos que han probado toda manera de sostener, incluir y mantener a las hermosas lolitas advenimiento. Ya han fallecido por la ley universal. Les han mentido lo que es la ley natural y se recuperan como pueden, ya que no hay servicio genuino por la imposición de estructura de un anarquismo continental. La concepción representa indudablemente una aspiración de libertad frente a la autoridad, decían los estoicos, y entre estos serán los más sabios quienes comprendan y conformen el orden universal. Ha pasado a un estatus facultativo donde los universitarios intentan hacer lo mejor que pueden cada uno, pero se dan cuenta de que tienen trabas que son imposibles de narrar. Es allí donde estos acuerdos universales que insertaban a la comunidad humana como total, pero incluyendo a los universos, dejan de ser cosmopolitos. Es decir, de acuerdo con la terminología actual, no es posible incluirlos como ciudadanos del mundo, y principalmente para aquellos que van llegando hace algunas horas por apariciones de atómicos y se insertan a comunidades como los adventistas, a los clubes y a diferentes lugares que abren las puertas para poder seguir siendo cultura. No es posible incluirlos como ciudadanos del mundo. No es posible volver al tiempo de la defensa de Zenón. No es posible equipos que parecían ser conformados, pero que estaban siendo manejados por poderes extranjeros. No es posible volver a destruir a las cristianas o dejarlas por la mitad. Es tiempo de decir basta al anarquismo.